Creo que todos lo conocen, así ayúdenme a cantarlo, por favor. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Amén. Dios bendiga. Vamos a colocarnos de pies y vamos a agradecer por las alabanzas que se han cantado en esta noche, y queremos también agradecer a Dios por la compañía de ustedes en este lugar. Hoy es la penúltima noche que vamos a estar de esta semana de conferencias, y esperamos que, al igual que en las noches anteriores, el Señor hable a nuestros corazones. Así que les quiero invitar para que cierren sus ojos y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, estamos inmensamente agradecidos contigo, porque este ha sido un día de bendición en el cual tú nos has cuidado. Y la evidencia de eso, Señor, es que estamos en este lugar, que nos has traído
que has permitido que, a pesar del trabajo, del cansancio, de las ocupaciones, nosotros hayamos apartado un tiempo que es un tiempo valioso para estar en este lugar. Quiero agradecerte por cada linda persona que en esta noche está aquí. Quiero agradecerte porque ellos le han dado un valor importante en sus vidas al estudio de tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que devuelvas a ellos en bendiciones. Pero también, Señor, sabemos que hay personas que han estado siguiendo esta semana de conferencias a través de la internet. Hay personas que han estado observando noche tras noche allá en sus casas. Y en este momento, Señor, queremos pedir tu bendición para ellos también. Queremos suplicarte, Señor, que al igual que las noches anteriores, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de este lugar. Y que en esta noche, Señor, venga a nuestra mente y a nuestro corazón y nos ayude, Señor, a tomar decisiones para beneficio de nuestra salvación. Por eso, Señor, al abrir tu palabra en esta noche, rogamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, apreciados, podemos sentarnos. Como lo mencionamos en nuestra oración, queremos saludar en esta noche muy especialmente a todas aquellas personas, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red. Hay un buen grupo de hermanos de nuestra iglesia, de esta iglesia, que han estado y por diferentes razones no han podido venir, pero han estado muy atentos a través de la internet y han estado viendo noche tras noche las conferencias. Así que agradecemos a Dios por ellos y esperamos que Dios les bendiga, y agradecemos también a Dios por la compañía de ustedes. Quiero invitarles, hermanos, en esta noche para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Hechos capítulo 22, versículos desde el 6 hasta el 16. Quisiera que todos tuviesen un ejemplar de la Biblia en sus manos o cerca a ustedes. Así que yo quisiera saber si hay alguien que no tiene su Biblia, podría levantar su mano para que alguien se haga cerca a usted y entonces usted pueda leer con nosotros. ¿Todos tenemos una Biblia cerca? Ok, parece que todos tenemos un ejemplar de la Biblia cerca. Así que vamos a leer, hermanos, desde el versículo 6, Hechos 22, 6. Leamos. La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo una gran luz que me rodeó, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no podía ver a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora volví a ver. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Versículo 16, que es el último que vamos a leer, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Apreciados, la historia que nosotros acabamos de leer nos está relatando la conversión de un hombre muy famoso de la Biblia. Es un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, quien más adelante en la historia bíblica llegaría a ser conocido como el famosísimo apóstol Pablo, que fue conocido como el apóstol Pablo a los gentiles porque fue el encargado de predicar la palabra de Dios, el evangelio, más allá de las fronteras de la nación judía, es decir, para los gentiles. Hay muchas cosas que nosotros hemos escuchado hablar de Saulo y hay muchas cosas que sabemos de él. Pero entre tantas cosas que nosotros sabemos de él, yo quisiera decirles en esta noche que Saulo era un hombre que se dedicaba y llevaba una carrera militar. Saulo era un militar. Pero además de eso, había sido un hombre, o era un hombre que había sido educado a los pies de los maestros más elocuentes de su época. Era un hombre que había pasado por las mejores universidades, por los mejores colegios, que pertenecía a una familia importante y reconocida de la ciudad donde él vivía, y que por lo tanto había tenido la oportunidad de ir a buenas escuelas, a buenos colegios, y se había sentado a los pies de los maestros más importantes de la época, en las mejores universidades. Este hombre llamado Saulo tenía una carrera brillante como militar. Era un filósofo, era un hombre con una mente analítica extraordinaria, un hombre sincero y honesto con sus convicciones, honesto con lo que creía, sincero con sus creencias, las creencias con las cuales había sido educado. Era un hombre tan sincero y tan honesto con sus convicciones que estaba dispuesto a perseguir a un grupo de personas que aparecieron con un mensaje extraño para él y diferente al que había aprendido durante toda su vida, a lo que le habían enseñado sus padres, a lo que le habían enseñado sus hermanos. Estaba dispuesto a perseguirlos hasta llevarlos a la cárcel y a la muerte. Era sincero y honesto con sus creencias. ¿Sabían ustedes, apreciados, que nosotros los seres humanos, todos nosotros, estamos amarrados a nuestras raíces, a lo que aprendimos de nuestros padres, a nuestras creencias, a lo que nos enseñaron nuestros maestros, a lo que nos enseñaron nuestros abuelos, a las creencias que vienen de familia? A pesar de que como seres humanos tenemos una proyección vertiginosa hacia el futuro, pensamos en el futuro, tenemos sueños hacia el futuro, queremos cambiar el universo, cambiar el mundo a nuestro alrededor, pero estamos amarrados a nuestro pasado, estamos amarrados a nuestras creencias. Ahora, así, hermanos, era en la época de Pablo o de Saulo. Por naturaleza, los seres humanos tenemos miedo a las cosas nuevas. Por naturaleza, hermanos, tenemos un temor tremendo a las cosas que son nuevas para nosotros, y tenemos temor de lo que pasará en el futuro. En los tiempos de Saulo, apreciados, no era la excepción. Saulo llevaba su vida tranquila, cuando de repente aparece un grupo que se autodenominaba cristianos, con una creencia extraña, seguidores de un tal Jesús o Cristo, un tal Galileo, y empezaron a predicar de lado en lado, de casa en casa, de pueblo en pueblo, iban por todo lado. Y cuando Saulo escuchó hablar de ese grupo, cuando Saulo escuchó hablar del mensaje que ese grupo predicaba, Saulo sintió temor, sintió miedo. Ustedes sabían que la psicología dice que cuando un ser humano se enfrenta a algo nuevo, reacciona de diferentes formas. Algunos de ellos se ríen, y la risa nerviosa no es más que la expresión de sus temores y de sus miedos. Otros de ellos, cuando sienten miedo, huyen de aquello que sienten miedo o persiguen a aquello que sienten miedo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de eso? Por eso es que la mayoría de veces nosotros los seres humanos estamos huyendo.
La mayoría de nosotros como seres humanos, ante las cosas nuevas que nos producen temor, huimos. Cuando en casa hay una discusión, los hombres que estamos aquí, con el respeto de quienes estamos aquí, en vez de aceptar que nuestra esposa tiene la razón, preferimos huir o agredir. Porque es que la psicología dice que los seres humanos, ante las cosas nuevas, ante lo que nos da temor, o huimos o atacamos. Pero yo les hago una pregunta, apreciados. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo era un militar y los militares no están entrenados para huir. Los militares están entrenados ¿para qué? Para atacar, para enfrentar. Así que Saulo, queridos, atacó y enfrentó su problema, su temor, su miedo. Enfrentó a ese grupo de cristianos y lo hizo con toda sinceridad y con toda honestidad que un ser humano puede tener. Con toda sinceridad y honestidad agredió, aprendió, persiguió, llevó a la cárcel y mató a personas inocentes que lo único que habían hecho era creer en un hombre llamado Jesús e iniciar lo que nosotros hoy día conocemos como el cristianismo. Pero Saulo lo hizo con toda la honestidad de su corazón, con toda la sinceridad de su corazón. Miren, apreciados, sinceridad nunca ha sido sinónimo de estar en lo correcto. Este mundo está lleno de personas que son sinceras, pero están sinceramente equivocados. Se les puede acusar de cualquier cosa menos de que no sean sinceros. Son sinceros con sus convicciones. Este es el típico ejemplo de un hombre sincero que con toda sinceridad perseguía, agredía y mataba. Pero era sincero, sincero con sus convicciones, sincero con sus creencias, sincero con sus raíces. Yo no sé en esta noche cuántas personas de las que están aquí son sinceros en su corazón. Y podríamos acusarlos de cualquier cosa menos de insinceridad. Estamos llenos de temores, estamos llenos de miedo. Y a veces en medio de nuestra sinceridad le decimos al Señor: Señor, tengo temor de que mi vida cambie, tengo temor del futuro. ¿Qué va a pasar si yo me comprometo contigo, Señor? Algunos tenemos miedo de fallarle a Dios. Y eso constituye una excusa que hasta suena bonita. Porque hay personas que dicen: pastor, es que el cristianismo es algo serio, hay que tomarlo con seriedad, el compromiso con Dios es algo serio. Y como es algo serio, yo prefiero esperar. Este mundo está lleno de personas sinceras, pero que están sinceramente perdidas. Porque la sinceridad no es sinónimo de salvación. No es sinónimo de salvación. Miren que lo interesante de esto es que Dios conoce tu corazón. Y como Dios conoce tu corazón y conoce tu sinceridad, Él te va a encontrar. Y te va a encontrar en tu vida como estás, o te va a encontrar camino a Damasco como lo hizo con Saulo. Y yo quisiera en esta noche decirte que más vale que te encuentre hoy día como estás. Porque cuando nosotros vamos a la historia de Saulo, queridos, encontramos que es complicado cuando el Señor nos encuentra camino a Damasco. Miren, Dios habló muchas veces al corazón de Saulo. El Espíritu Santo hablaba al corazón de Saulo. La primera vez que Dios habló al corazón de Saulo, Saulo era apenas un joven de aproximadamente 18 a 20 años. Como él era militar, ya él dirigía una compañía de soldados. Y la historia dice, ustedes recuerdan la historia dice que entonces un grupo de soldados judíos tomaron a un hombre llamado Esteban y lo llevaron a la plaza pública, le hicieron un juicio con una cantidad de testigos falsos, y ahora lo llevaron, dictaminaron sobre él muerte y lo llevaron a la plaza pública y lo apedrearon. Han leído la historia, ¿cierto? Y Esteban es el primer mártir cristiano, es decir, el primer cristiano que murió por causa del evangelio. Pero la historia de Esteban dice que cuando apedrearon a Esteban,
tomaron las ropas de Esteban ensangrentadas y las colocaron a los pies de un hombre llamado Saulo. Ahí estaba Saulo. La costumbre decía que cuando el líder daba la orden de apedreamiento, entonces las ropas de aquel que había sido apedreado las traían y las ponían a los pies de quien había dado la orden. Así que Saulo fue el que dio la orden para que mataran a Esteban. La primera vez que Dios habló a Saulo, lo hizo a través de las ropas ensangrentadas de Esteban. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Se acuerdan ustedes que Dios vino buscando a Abel y encontró a Caín? Y cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, ¿qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y qué le respondió Dios? Le dijo, mira Caín, la sangre de tu hermano clama. La sangre de Esteban fue la predicación que Saulo escuchó. La sangre de Esteban fue la primera vez que Saulo escuchó la voz del Espíritu Santo. Pero Saulo pensaba como muchos de nosotros pensamos: ¿cómo puede estar mi familia equivocada? ¿Cómo puede estar mi nación equivocada? ¿Cómo pueden los sacerdotes estar equivocados? ¿Cómo puede la mayoría del mundo estar equivocado? ¿Cómo puede tener la razón un pequeño grupo de personas de clase baja que son pescadores, que no tienen estudio? ¿Cómo pueden tener la razón ese pedacito o poquito grupo de predicadores que empezaron a salir para predicar y estar equivocados mis grandes maestros? Así que Saulo conscientemente decidió cerrar su corazón a la voz del Espíritu Santo. Y lo que Saulo, dice la historia de la Biblia, que hizo fue que en lugar de escuchar la voz de Dios, se fue donde los sacerdotes y pidió cartas de recomendación para que lo autorizaran a él a ir de ciudad en ciudad persiguiendo cristianos. Y entonces le dieron cartas y él empezó a ir hacia Damasco. Iba hacia Damasco. ¿A qué iba Damasco? A perseguir cristianos, a buscar cristianos para matarlos, pero lo hacía con sinceridad. El asunto y la historia dice que cuando Saulo iba camino a Damasco, lo leímos, ¿cierto? De repente se le apareció una luz camino a Damasco, y esa luz lo tiró al piso. Yo no sé en qué iba Saulo, si iba en un caballo, si iba caminando, yo no sé en qué iba, si iba en un camello o yo no sé en qué iba. Pero lo que la Biblia dice es que la luz que él vio del cielo lo tiró al piso. Y ahora, cuando estaba en el piso, comiendo del polvo del desierto, de la tierra, quedó ciego y no podía ver, con un dolor tremendo en sus ojos. Y ahora allí tirado, revolcándose en el piso, tuvo que mirar hacia el cielo y hace una pregunta tremenda, hermanos: ¿quién eres, Señor? Tremenda pregunta. Y yo creo que Saulo, hermanos, hizo las cosas bien, porque la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando queremos ser cristianos es: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta no es ¿qué quieres que haga? La primera pregunta es ¿quién eres, Señor? Porque cristianismo es relación con un ser, con una persona. Cristianismo es relación con el autor de todo cuanto existe, con el creador del universo. Si tú quieres ser un buen cristiano en la vida, si tú quieres ser feliz en la vida, si tú quieres adquirir tu salvación, tienes que entender que el cristianismo no es relación con la iglesia. Eso no es cristianismo. Cristianismo es relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, tienes que enamorarte del quién, tienes que apasionarte por el quién, tienes que obsesionarte por el quién. El quién tiene que ser el centro de tu vida, la razón de tu existencia. Y cuando tú te enamoras del quién, el resto viene por añadidura. Usted y yo somos cristianos porque tomamos el nombre de Cristo. Es relación con Cristo. Algunos no hemos entendido esto. Y algunos pensamos que cristianismo es hacer o dejar de hacer cosas. Y entonces pensamos que un cristiano es el que no toma, el que no fuma, el que no va a bailes, el que no come carne de cochino, de puerco, de marrano, de cerdo. Que un cristiano es el que viene a la iglesia, es el que lee la Biblia, es el que ora. Apreciados, un cristiano
es el que está enamorado de Cristo Jesús. Y cuando uno está enamorado de Cristo Jesús, el resto de cosas son resultado. Cuando tú estás enamorado de Jesús y Jesús es lo primero en tu vida y Jesús está dentro de ti, el resto deja de ser preocupante para ti, porque el resto de cosas vienen por añadidura. Así que Saulo lo entendió. La historia dice que Saulo preguntó: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la respuesta que recibió es todavía más tremenda, porque la respuesta que Saulo recibió fue: yo soy ¿quién? Jesús. Y si hubiera terminado ahí está bien, pero la respuesta es: yo soy Jesús a quien tú ¿qué? Persigues. Yo soy Jesús a quien ¿qué? Persigues. Hermanos, qué tristeza con Saulo, porque Saulo hasta ese momento creía que al perseguir cristianos le estaba haciendo un favor a Dios. Él creía que al perseguir cristianos estaba haciendo algo extraordinario para su salvación y para Dios. Él nunca se imaginó que al perseguir cristianos o al rechazar la voz de Dios estaba persiguiendo a Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros luchamos contra Dios, apreciados. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que nos habla, que casi que nos grita. Esta semana yo he hablado con muchas personas aquí, y hay una persona maravillosa que está aquí que anoche me decía: pastor, yo antenoche sentí algo en mi corazón que me quemaba y me quemaba. ¿Será que yo estoy hablando a alguien que está luchando contra Dios? Mira, cuando tú cierras tu corazón a Dios, tú no le estás haciendo un favor al cielo ni a Dios. Tú estás luchando contra Dios. Estás yendo en contra de Él. Te estás rehusando contra Él. Cuando tú sientes la voz de Dios que habla a tu corazón y conscientemente decides cerrar, estás caminando por caminos peligrosos, porque estás declarándote enemigo de Dios. Estás diciéndole: no quiero saber nada de ti, no estoy listo para aceptarte. Qué tristeza. Saulo pensaba que era un hijo de Dios, que era un siervo del Señor, que era un soldado de Cristo, pero ahora la respuesta que recibe es: yo soy Dios a quien tú persigues. Así que Saulo, deja de perseguirme, baja los brazos, deja que yo pueda obrar en ti. Deja de defenderte y de querer chapucear ahí en medio de la vida. Hay algo que tengo para ti, y si tú decides aceptarlo, entonces te irá mejor en la vida. Y la historia dice, apreciados, que ahora sí Saulo pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? En otras palabras, primero, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y cuando Saulo entendió quién era el que le estaba hablando, ahora Saulo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Pero hay algo interesante en esta historia, y es que en uno de los versículos dice que los que iban con Saulo vieron la luz, vieron lo que pasó, vieron a Saulo tirado en el piso, escucharon lo que estaba pasando y que Saulo estaba hablando con alguien. Vieron lo que estaba pasando, pero no entendían nada. Interesante. Escucha lo que te voy a decir. Los que están a tu lado no van a entender nada. Tu familia no va a entender nada. Tus amigos no entenderán. Tus conocidos no entenderán. Tus vecinos no entienden. La gente que no te entiende piensa que te estás volviendo loco, piensa que te lavaron el cerebro, piensa que te vas a volver evangélico, que te vas a volver a cristiano. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Tu familia no te va a entender. Ahora, no te preocupes porque los demás no te entiendan. Ve tú adelante, entrega tu vida al Señor. ¿Tú sabes cuándo van a entender ellos? Cuando ellos conozcan a Jesús y se enamoren de Él. Ahí entenderán. Así que tú no vivas preocupado porque los demás no te entiendan. La gente no entendía lo que estaba pasando con Saulo. Yo les conté a ustedes, no sé si fue el sábado, domingo, algo de mi padre.
Mi papá toda su vida estuvo alejado de Dios y tenía muchas piedras, excusas. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán mis sobrinos? ¿Qué dirán mis amigos? Él decía, ¿qué van a decir mis empleados? Yo me tengo que tomar una cervecita con ellos. Tenía muchas excusas. Y pasaron muchos años. Yo me fui a estudiar teología, me gradué de pastor y empecé a trabajar, y mi padre todavía alejado de Dios. Pero un día yo recibí una llamada. Yo trabajaba en otra ciudad y mi padre me llamó y me dice, hijo, quiero que hagas los arreglos, pidas permiso y quiero que vengas tal sábado, tal fin de semana, quiero que estés en casa. Y yo le pregunté, bueno papá, dígame para qué, porque si voy a pedir permiso tengo que tener una razón para pedir permiso, así que dígame para qué. Y entonces mi padre me dice, es que ese sábado quiero que vengas a casa porque quiero que me bautices. Y hermanos, ustedes no saben la alegría de este servidor. Yo he bautizado muchas personas, pero tal vez las ocasiones en que más feliz me he sentido es cuando bauticé a mi papá y cuando bauticé a mis hijos. Y yo fui a casa para bautizar a mi padre. Yo conocí a mi padre, los recuerdos que tengo de él, miren, mi padre era un hombre en medio de su vida que no se dejaba de nadie, violento. Yo recuerdo cuando era pequeño que él andaba con un arma, andaba con una pistolita pequeña todo el tiempo. Era una persona agresiva, que tomaba licor, que fumaba, que tenía todos los errores del mundo. Pero hoy mi padre es el hombre que más admiro. Hoy día él es anciano de iglesia. Hoy día es un predicador. Hoy día da el evangelio de lado a lado. Hay muchas personas que han conocido la palabra de Dios por la influencia de él. Hay iglesias allá cerca a mi ciudad que se han organizado porque él ha dedicado su tiempo para ir, para visitar, para estar, para trabajar. Mi casa es la casa de los pastores allá en la ciudad donde ellos viven. Hoy es un hombre totalmente transformado. Lo que él no sabía es que mientras él tenía excusas estaba luchando contra el Señor, y solo cuando él bajó los brazos, solo cuando dejó de luchar, solo cuando dijo, Señor, aquí estoy, con humildad para aceptar tu voluntad, entonces la vida de él empezó a cambiar. Entonces hubo un cambio drástico, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que suceda en tu vida. La historia dice que cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Ahora Dios le dice, bueno, ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. A veces hay personas que están esperando que Dios se les aparezca en un sueño para entonces saber qué es lo que tienen que hacer. Tú no tienes que esperar eso, porque Dios ya habló. Dios tiene su palabra. A este libro lo conocemos como la palabra de Dios. Y cuando tú lees este libro, estás leyendo la voluntad de Dios para tu vida. Ya Dios no te va a hablar de otra manera. Dios no se te va a aparecer en sueños para decirte que lo que la Biblia dice es incorrecto. Es que Dios ya te habló. Y si la Biblia dice, hijo mío, si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, entonces es la palabra de Dios. Es lo que Dios te está diciendo. Ananías era un hombre cristiano de aquella época que vivía en Damasco. Y entonces Dios se le aparece a Ananías. Dios le dice a Saulo, bueno, Saulo, ve a Damasco, y lo llevaron a la casa de un cristiano llamado Judas. Y entonces Dios se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, tengo un trabajo para ti. Quiero que vayas a la casa de Judas y sanes a un hombre que está ahí que se llama Saulo. Y Ananías le dice al Señor, Señor, yo no voy a ir por allá. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo así que no vas a ir? Yo no voy, Señor. ¿Cómo que no vas a ir? Que no voy. ¿Por qué no vas a ir? Porque ese Saulo, ¿tú no sabes que ese Saulo es el perseguidor de cristianos? Y si yo voy, ¿cómo me voy a ir allá? ¿Cómo voy a sanar al que me va a matar, al que viene aquí a matarme, al que viene aquí a perseguirme? Yo no voy a hacer eso, Señor. Y Dios tuvo que hablarle fuerte a Ananías y decirle, Ananías, tú no sabes lo que estás diciendo, porque tú ni te imaginas lo que va a pasar con ese hombre llamado Saulo, lo que yo voy a hacer en la vida de ese hombre. Así que obedéceme, ve. Y Ananías fue a regañadientes, queridos. Y Ananías
va a la casa de Judas, coloca las manos sobre Saulo y le dice: Saulo, recibe la vista. Porque Saulo por la luz había quedado ciego. Y entonces ahora Saulo recibió la vista. Pero miren lo que viene, versículo 14. Léanlo conmigo. El versículo 13 dice que colocó las manos sobre él y recibió la vista. Pero miren el 14, ahora viene el discurso que Ananías le da a Saulo. Miren. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Oh, hermanos, qué maravilloso pensar así. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de ¿qué? De su boca. Pero miren el 15. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, tremendo discurso. Ananías le dice a Saulo: Saulo, tú estás aquí porque el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Escogido. Pues yo quisiera decirles a todos ustedes que ustedes están aquí porque Dios los ha escogido. ¿Ustedes no se sienten felices de eso? ¿Ustedes no se sienten felices que en medio de tantos miles, ¿cuántos habitantes hay en Bucaramanga? Súmenle Girón, porque aquí hay personas de Girón. Súmenle Piedecuesta y súmenle Florida, porque ese es el área metropolitana. Estamos hablando de millones, ¿cierto que sí? Millones. ¿Ustedes no se sienten felices que en medio de millones de personas Dios los haya escogido a ustedes? ¿Ustedes no se preguntan por qué yo? ¿Por qué no mi vecino? ¿Por qué no su vecino? ¿Por qué no su esposo? ¿Por qué no su esposa? ¿Por qué no su amigo? ¿Por qué no su papá o su mamá? ¿Por qué no su compañero de estudio? ¿Por qué usted? ¿Usted piensa que es casualidad? No, la palabra de Dios dice que si tú estás en esta noche aquí es porque Dios te ha escogido. Y si Dios te ha escogido, Él no te ha escogido para perder el tiempo. Él no te ha escogido porque no tenga planes para ti. Él te ha escogido, como lo hizo con Saulo, para que escuches su voz y ahora te conviertas en una bendición para esta ciudad y para el mundo entero. Dios te ha escogido, no para que asumas una posición inerte. Dios te ha escogido porque tiene planes para ti. Y yo no sé lo que va a pasar contigo. Como Dios le dijo a Ananías: Ananías, yo voy a hacer de Saulo un hombre grande. Voy a hacer de Saulo un hombre extraordinario en la historia de este universo. Y yo quisiera decirte a ti que tú estás sentado ahí y yo estoy parado aquí gracias a Saulo. Porque Saulo fue el primero que se atrevió a predicar fuera. Fue el que fue a los gentiles, y el evangelio empezó a crecer y a crecer y a salir y a crecer y a crecer, y llegó a Colombia y llegó a Bucaramanga y llegó a su hogar y llegó a usted porque un hombre se atrevió a dar el primer paso a salir. Pero ese hombre antes era perseguidor de cristianos, era asesino. Yo no sé qué Jesús va a hacer contigo. Yo no sé, cuando yo te veo a ti en 5, 10 años, 20 años, yo no sé quién vas a ser. Pero lo que sí sé es que Dios va a hacer de ti un hombre grande. Y no solo eso, sino que te va a dar el reino de los cielos. Pero Ananías le continúa diciendo: ¿por qué te detienes, Saulo? ¿Qué es lo que te impide? Saulo no se quería bautizar. Saulo creía que no era necesario hacerlo. Saulo pensaba: pero ¿cómo así? Si es que yo soy un judío. Cuando él cuenta su historia dice que era perfecto en todo. Dice: fariseo de fariseos, probado en todo, celoso en todo. En cuanto a la oración, perfecto. En cuanto al ayuno, perfecto. En cuanto a la fidelidad, perfecto. En cuanto a observar los mandamientos, perfecto. Perfecto en todo. Así se
autodenominaba él y se describía. Y ahora viene un cristiano a decirle: Saulo, tienes que bautizarte. Y él no quería. Entonces Dios, a través de este hombre Ananías, le dice: ¿por qué te detienes? Levántate. Eso es una orden, le está dando una orden. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No es una opción, Saulo. No es si quieres. Es que si tú quieres que Dios haga algo grande en ti, tienes que levantarte y tienes que bautizarte. Ay, apreciados, yo no sé cuánto tiempo Saulo duró ahí en la indecisión, pero no fue más de un día. Eso fue un asunto ahí de minutos. Y Ananías lo bautizó. Quiero contarles una historia para terminar. Hace algunos años atrás yo trabajaba en la ciudad de Villavicencio como pastor. Cerca de Villavicencio hay un pueblito que se llama Acacías. En Acacías hay una cárcel que se llama la Colonia Penal de Oriente. La Colonia Penal de Oriente es una cárcel de máxima seguridad con algunas características particulares. Generalmente, no es el caso de todos, pero generalmente todos los que están en esa cárcel son personas que están purgando penas muy largas. Y es una cárcel agrícola. Es una cárcel donde los presos cultivan la tierra, cuidan animales y pasan sus días así, porque muchos de los que están allí saben que no van a salir de la cárcel. Los hermanos de la iglesia de Acacías visitaban la cárcel. Y un día los hermanos me dicen: pastor, queremos invitarlo que venga a la cárcel porque queremos que conozca la historia de una persona que está ahí. Y entonces yo fui para conocer la historia de esta persona. Cuando yo llegué a la cárcel, yo iba con la idea: si eso es una cárcel así complicada, fea, donde los que están ahí no son cualquiera, yo iba pensando: el que va a salir debe tener una cara de malo, de ampón. Pero cuando yo llegué ese sábado, salió a mi encuentro un muchacho más bajito que este servidor, delgadito, con esas gafitas que son redonditas así, que parecen de intelectual, de filósofo. Y entonces él salió y yo dije, dentro de mí dije: ¿y este hombre qué hace aquí? ¿Qué haría? ¿Por qué está acá? Y él me dice: pastor, quiero contarle mi historia, pero se la voy a contar con un compromiso. Quiero que a todo lugar donde usted vaya, cuente mi historia. Y por eso es que la voy a contar, con el permiso de él. Yo llevo 18 años contando su historia. Él me dice: pastor, mi nombre es César Andrius Castro Suárez. Nací en Los Ángeles, California. Mi papá es mexicano, de ahí mis apellidos, y mi mamá es mexicana, 2 apellidos que son mexicanos, Castro Suárez. Mi papá es pastor de una iglesia cristiana. Mi mamá, la pastora de la iglesia. Y yo crecí siendo el hijo del pastor. Cuando yo tenía 14 años, me dice él, no había conocido a mis abuelos. Mis abuelos vivían en Ciudad de México. Y entonces yo le dije a mis padres: papá, quiero conocer a mis abuelos, quiero ir a Ciudad de México de vacaciones. Así que mis padres accedieron, 14 años ya tenía edad, accedieron, me compraron los tiquetes para ir, me mandaron de vacaciones y él se fue para Ciudad de México. Sus abuelos vivían en un conjunto y frente al conjunto había un parque. Entonces, como sus abuelos ya eran de edad, él en sus vacaciones siempre se salía al parque a jugar con todos los que estaban allí. Y algunos de los amigos que consiguió en el parque, un día lo llevaron y le enseñaron a conocer cómo moverse por Ciudad de México, cómo ir en el metro, dónde bajarse, cuáles eran las estaciones. Le enseñaron a conocer el metro. Y después de un mes, porque él iba a durar 3 meses de vacaciones allá, después de un mes, alguien le dijo: mira, ¿por qué no nos haces un favor? Lleva este maletín en el metro y te lo van a recibir en tal estación.
y te vamos a pagar por eso. Y entonces César dice que la primera vez que él empezó a ir en el metro, empezó a llevar maletines y empezó de ahí en adelante a llevar maletines por el metro, un muchachito de 14 añitos, delgadito, bajito, y los entregaba y le daban dinero, y le daban dinero, y le daban dinero. Así que cuando terminó su vacación, él ya no quiso regresar a los Estados Unidos. Ahora él dijo, no, pero he recibido dinero, aquí estoy bien. Se rebeló, había conseguido malas amistades. Lo que él no sabía es que había empezado a traficar con droga en Ciudad de México. Y así César entró en el terrible mundo del narcotráfico. César llegó a ser conocido en el mundo del narcotráfico como el príncipe de la coca, el narcotraficante más joven y más rico del mundo a su edad, a la edad de 19 años. César me decía, pastor, yo he conocido todos los excesos de este mundo. Todo lo que no cabe en su mente, pastor, yo lo he conocido. El dinero ha llegado a mi vida o llegó a mi vida a manos llenas. Él me decía, pastor, nosotros llegó un momento en que ya no contábamos el dinero, eso ya no se cuenta. El dinero se pesa porque llega en bultos de dólares. Así que uno pesa los bultos de dólares y sabe cuánto dinero hay. Contar, eso no se puede contar. Él me hablaba de excesos, me hablaba de las riquezas que había tenido, me hablaba de una isla que había comprado y hablaba de todo. Él me decía, pastor, yo consumía, porque no solo comerciaba, sino que consumía. Y la droga que consumía era de la más fina, de la más fuerte. Se había convertido en una persona violenta, entre tantas cosas que me contó. Miren, fue un testimonio de 2 horas. Y yo estoy tratando de contárselo en 5 minutos. Él me decía, una vez yo tenía un carro deportivo, iba en Ciudad de México en mi carro deportivo y yo andaba drogado siempre. Nosotros salíamos, hacíamos fiestas, que más que fiestas eran orgías. Íbamos por la calle, si mirábamos a una chica que iba caminando y que nos gustaba, parábamos el carro, nos la robábamos, la raptábamos, la llevábamos, abusábamos de ella, todos los que estábamos en la fiesta, y la sacábamos y la dejábamos tirada en cualquier lado. Él dice, una vez iba en mi carro deportivo, llegué a un semáforo, me estacioné ahí y llegó otro joven en su carro, se estacionó a mi lado y cometió el error de desafiarme. Y yo le pregunto, ¿y cómo te desafió? Él empezó a acelerar el carro, estando ahí parado, aceleraba y me miraba. Y eso para mí era desafiarme y yo no soportaba que me desafiaran. Así que entonces yo dejé mi carro prendido antes de que cambiara el semáforo, me bajé, saqué mi arma y se la descargué. Me subí y me fui. Violento. La primera vez que César vino a Colombia, vino no por el narcotráfico, sino por la trata de blancas. Porque él dice, yo escuché de las mujeres lindas de Colombia y me fui para Colombia porque quería montar una red de prostitución en Sudáfrica. Así que vine, me robaba a las niñas, las engañaba, me las llevaba, y por ahí también pues vino comercio de droga con Colombia y vino todo. Hasta que entró una ley en nuestro país que se llama la Ley de Extinción de Dominio. A César lo tomaron preso y eso fue noticia mundial. Tomaron preso al príncipe de la coca. Lo llevaron a la cárcel Modelo en Bogotá. Y alguien le había dicho a César, César, si algún día lo toman preso, haga un pacto con el diablo. Y le habían dicho cómo hacerlo. Cuando César llegó a la cárcel le consiguieron un gato negro, es lo que él contó. Entonces él tomó el gato negro vivo, lo amarró de las patas, de las 4 patas, tomó un cuchillo, lo abrió vivo, sacó sus entrañas y él dice que el corazón todavía se movía. Hizo una cantidad de rezos y se lo ofreció al diablo. Le dijo, si tú me fructificas en la cárcel estando aquí, mi alma será para ti. Y él me dice, pastor, usted no sabe lo que es sentir que hay un viento que silba, que entra por debajo de la puerta, que llega a la punta de sus pies y a la punta de sus dedos. Y usted empieza a sentir un calor que lo va inundando, que lo va inundando, que lo va inundando. César empezó a irle muy bien estando en la cárcel.
con su negocio. Hasta que, les repito, llegó la ley de extinción de dominio. César me decía: pastor, a mí me intentaron matar muchas veces, estando en la cárcel. Pero cuando llegó esta ley, mi negocio se acabó. Me quitaron los bienes. En esa época cambió la guardia del IMPEC en la cárcel a la policía. Y entonces ya lo que yo hacía no lo pude hacer más. Y toqué fondo. Y llegó un momento, pastor, en que después de tener tantos excesos en mi vida, no tenía un jabón para bañarme, no tenía una toalla, no tenía zapatos, tenía que estar descalzo. Y entonces una viejita de la iglesia adventista del séptimo día, de la iglesia de Orión en Bogotá, visitaba las cárceles. Y ella tenía como parte de su ministerio visitar a los extranjeros. Y entonces ella decía: a los extranjeros no hay quien los visite. Así que ella iba y los visitaba. Y ella visitó a César Andrios Castro Suárez. Y ahora César dice: pastor, yo era un hijo de pastor, pero vine a conocer a Cristo Jesús en la cárcel, de las palabras y de los abrazos y del amor de una abuelita. Una abuelita que vino y que, más que hablarme de Jesús, me trajo un jabón, me trajo una toalla, me trajo unas pantuflas, me trajo ropa y me trajo el amor de Cristo Jesús. Y ahora esa abuelita le predicó a César, y César empezó a conocer, empezó a recordar lo que había sido su vida. Y ahora César le dice, después de algunos meses, a la abuelita: dile a tu pastor que venga, porque quiero que me bautice. Y César fue bautizado en la cárcel Modelo de Bogotá, en la iglesia adventista. Después de que él fue bautizado, empezó a predicar en la cárcel, porque tenía argumentos para hacerlo, había sido educado en el cristianismo. Él empezó a predicar, y el director de la cárcel lo nombró director de libertad religiosa de la cárcel. Ahora César predicaba en la cárcel. Por esos días cambiaron al director de la cárcel Modelo para la Colonia Penal de Oriente, y entonces el director dijo: me voy a llevar a César, y se lo llevó con él, para que ahora en la Colonia Penal predicara el evangelio. Entonces César, lo recuerdo como si fuera ayer, por ahí tengo un Nuevo Testamento que me regaló. Él me dice: pastor, yo antes andaba con un arma y todo el mundo me tenía miedo, pero ahora ando con un arma que es más grande. Y levantó una Biblia más grande que esta, una Thompson, y me dice: pastor, mi vida ahora es predicar el evangelio. Cuando yo conocí a César, estaba esperando sentencia por 18 diferentes procesos. Hace 4 años atrás, yo fui a una iglesia a predicar y conté la historia de César. Y a la salida me esperó una persona y me dice: pastor, venga, hablamos aquí aparte. Y él me dice: pastor, yo conozco a ese de quien usted habló, yo lo conozco. Y yo le pregunté: ¿por qué? Me dice: es que yo cometí un error y estuve en la cárcel, en la Colonia Penal de Oriente. Él todavía está ahí, él todavía predica, todavía es cristiano, todavía es el director de libertad religiosa, pero posiblemente nunca salga de la cárcel. Mira, querido, a veces cuando nosotros estamos bien, tenemos salud, tenemos juventud, tenemos la vida, escuchamos la voz de Dios, pero cerramos el corazón. Y lo cerramos porque como seres humanos pensamos que tenemos tiempo. Pensamos que podemos hacerlo más adelante. Pensamos que voy a tener vida mañana o pasado mañana. Pero yo quisiera decirte en esta noche que el día de entregar tu vida al Señor es cuando tú escuchas la voz de Dios. El mañana no existe. Es inseguro cerrar el corazón. Eso fue lo que hizo Saulo, y Dios tuvo que tirarlo al piso para que comiera del polvo, para que ahora entendiera que es imposible pelear contra Dios. En alguna ocasión, muchos años después, Saulo quedó enfermo de los ojos. Saulo quedó enfermo, aunque Ananías lo sanó, pero la verdad es que Saulo quedó enfermo para toda su vida y se murió con esa enfermedad. Y a esa enfermedad Saulo la llamaba el aguijón de la carne. Y entonces Saulo le reclamaba a Dios con frecuencia y le decía: Señor, en alguna ocasión aparece en Romanos que él le dijo: Señor, te he rogado respecto al aguijón en mi carne, te he rogado 1, 2 y 3 veces que me sanes.
A lo cual me has contestado: no insistas, Saulo, porque no te voy a sanar. No te voy a sanar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Hoy estás bien, y Dios quiere que aceptes al Señor hoy que estás bien. La historia de Saulo se repite más de lo que tú crees, y el Señor te está invitando, te está llamando con amor hoy que estás bien. Por eso yo voy a terminar con una pregunta en la cual no voy a insistir. Hay personas que ya han pasado durante estas noches aquí al frente. Ellas ya no tienen que pasar, porque ellos ya han pasado aquí expresando su deseo de entregar su vida al Señor, de nacer de nuevo, de bautizarse. Es posible que muchos de los que han pasado aquí al frente hayan pasado, pero aún después de pasar estén pensando: uy, no, lo voy a dejar para después. Yo quisiera decirte en esta noche, si ese es tu caso, el día de tu salvación es hoy. El después es peligroso, es inseguro. Es inseguro. Hace también 2 años atrás fui a Yopal a tener una campaña, y el pastor de la iglesia me contó la historia. Me dice: pastor, mire lo que me acaba de pasar apenas unos mesecitos atrás. Hay un joven exadventista, había sido de la iglesia, y entonces ese muchacho es el hijo de una hermana. Íbamos a tener una semana de conferencias y yo fui a invitarlo. Fui a su casa para que viniera a las conferencias, y el muchacho me dijo: pastor, gracias por estar aquí, pero pues pastor, ahorita no estoy interesado. ¿Y cómo que no estás interesado? No, no estoy interesado, pastor, yo acabo de montar un negocio. ¿Y qué negocio montaste? Un bar, y lo monté en sociedad con un amigo. Así que en este momento, pastor, no tengo interés de ir. Y el pastor dice que él le insistió y le insistió, y el muchacho no quiso. Esa noche que el pastor lo visitó en la mañana, en la noche él fue a su bar a cuadrar cuentas para cerrar el negocio con su amigo, porque el amigo había estado administrándolo ese día. Pero el amigo ese día había estado consumiendo licor en su mismo bar. Y cuando él llegó para cerrar cuentas y hacer cuentas de lo que había sido el producido del día, entraron en una discusión por dinero con su amigo. Y la discusión empezó a irse a mayores, y se fue a mayores, y ahora de palabras pasaron a hechos, y entonces hubo una pelea entre ellos. Y cuando él se descuidó, su mismo socio tomó un cuchillo y lo degolló. Lo que ese joven no sabía es que esa mañana el Señor le había enviado la última vez una invitación, un llamado. Y te puedo seguir contando historias reales, no del pasado, ni de hace 20, ni de hace 50 años atrás. Hoy es el día de nuestra salvación. El mañana no existe. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso yo quiero preguntar: ¿hay alguien que hasta hoy no ha expresado su deseo de comprometerse con el Señor y de entregar su vida al Señor a través del bautismo, y en esta noche quisiera hacerlo? En esta noche quisiera decir: yo quiero, yo entiendo, yo comprendo, y hoy quiero tomar la decisión de entregar mi vida al Señor a través del bautismo. ¿Hay alguien? Hoy es la noche, es la penúltima invitación que Dios tiene para ti en esta semana. ¿Será que hay por lo menos 3 personas que quisieran hoy decirle al Señor: Señor, yo sé que he estado lejos, sé que me fui un día, conozco tu palabra, tengo temor, tengo miedo, tengo terror, igual que Saulo. A lo mejor te he estado persiguiendo, cada vez que cierro mi corazón lo que estoy haciendo es ir en contra de ti, pero hoy entiendo que no quiero más. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios conoce tu corazón. Dios te bendiga.
¿Quisieras ponerte en pie? ¿Hay alguien más que entiende? Yo dije 3, pero a lo mejor hay más. ¿Hay alguien más que quisiera, que entiende? Yo voy a pedirle al pastor, al ministro, que vengan aquí. Ustedes podrían venir, ustedes 3. Yo quiero terminar con una oración por ustedes. Dios conoce las circunstancias del corazón, Dios sabe. Mientras ustedes vienen, ¿hay alguien más que en su corazón siente el deseo, entiende? Ahora, el propósito de esta noche no es que tú te asustes, para nada. El propósito de esta noche es que tú mires el amor tan grande que Dios tiene por ti, que todavía te espera, te llama, te insiste, te grita, te suplica, esperando que vengas. ¿Hay alguien más que se quiere unir a ellos 3 antes de orar? Ok, apreciados. Ven, vamos a orar. Quisieran ustedes cerrar sus ojos ahí donde están, tranquilos. Vamos a terminar con esta oración y no olviden, mañana será la última noche de esta semana. Así que los esperamos mañana 6:45 de la tarde en este lugar. Oremos. Señor, queremos agradecerte por el amor que tú sigues manifestando hacia nosotros. Queremos agradecerte porque tu gracia, tu perdón no tiene límites. Porque cuando los seres humanos creemos que ya no hay esperanza, entonces podemos entender que sí hay esperanza en Cristo Jesús. Queremos agradecerte porque tú eres especialista de esos casos que todo el mundo ve como casos perdidos. Queremos agradecerte porque tú tienes poder para hacer que en nuestro corazón surja la fe. Porque tú tienes poder para transformar vidas. Queremos agradecerte por el amor que tienes por nosotros. Gracias por estos 3 hermanos que han pasado hoy aquí, expresando su decisión definida de entregar su vida a ti este sábado. Posiblemente, Señor, hay dificultades, porque todos tenemos dificultades. Pero tú en esta noche estás diciendo, vengan a mí así como están, para que entonces yo pueda darles paz y descanso en sus corazones. Gracias por aquellos que ya tomaron su decisión. Este sábado habrá un lindo grupo de personas que nacerá de nuevo a través del bautismo. Por favor, reconfirma en el corazón de esas personas la decisión que ya tomaron. Y si todavía hay alguna, Señor, que está ahí indecisa, por favor, dale seguridad en su corazón y ayúdale a entender que la salvación es un asunto de urgencia, que es hoy. Hoy que estamos bien, antes de que la propia vida nos tire al piso y ahora con la vida hecha pedazos tengamos que venir delante de ti. Señor, vamos a regresar a casa, pero queremos ir con tu bendición. Por favor, Señor, no permitas que nos alejemos de ti. No permitas que nuestro proceder te ofenda o nos lleve a alejarnos de ti, sino por el contrario, quédate a nuestro lado y que cada vez la unión que tenemos contigo sea más grande, que nos enamoremos de ti, que nos obsesionemos por ti, que nuestra vida, Señor, esté totalmente enloquecida por ti, porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Apreciados, un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Los esperamos mañana 6:45 en este lugar. Dios les acompañe.